tendrá varios momentos. Principalmente vamos a establecer cierto resumen de los temas, al menos algunas situaciones ahí muy determinantes. Recordemos que el día lunes próximo tenemos el examen, segundo cómputo. Tendrán siempre una convocatoria a la reunión para indicarles el examen, la forma en que lo vamos a desarrollar. Será en línea, en la plataforma Moodle. Entonces serán convocados antes de las 9 para dar las indicaciones generales para dicho examen, que será contestado en línea en esa jornada, en esa mañana. Entonces vamos a darle seguimiento a nuestras clases. Vamos a compartir entonces cierto resumen, repito, de la temática que hemos desarrollado. Muy bien, además vamos a comentar sobre los capítulos que ustedes están dándole una lectura, principalmente en el texto de Francisco Porrúa Pérez sobre la teoría del Estado. Son los capítulos 11, 12 y 13 respectivamente que vamos a enfocar. Muy bien, entonces vamos a revisar un poco algunos elementos sobre la teoría del Estado y principalmente en la naturaleza del Estado. Muy bien, entonces vamos a revisar un poco. Tenemos ahí, repito, vamos a hacer un cierto resumen, dado pues que estamos ahí enfatizando algunos elementos. Vamos a recorrer el resumen en esta jornada. Hablamos sobre la naturaleza del Estado. En ese sentido, hemos señalado que el Estado es una formación cultural, también llamada organización política. ¿Por qué es el Estado una organización política y al mismo tiempo vamos a decir que es una formación cultural? Precisamente porque hay un nivel histórico del Estado. El poder político, como lo hemos señalado, no es un poder político que emana de la divinidad, sino que es un poder político que es creación humana, el poder político. Si bien hay teorías religiosas que sostienen que el poder político tiene origen divino, lógicamente es una teoría. Habrán otras teorías que dicen lo contrario. Nosotros, por supuesto, vamos a estar interesados en tener un conocimiento, por decirlo así, holístico, en otros términos, abarcativo, general, totalizador, sobre todas las teorías, al menos las más importantes, que están a nuestro alcance para revisarlas, que dicen acerca del origen del Estado, la función del Estado, la justificación del Estado. Entonces, en este contexto estamos frente a una posición de que el poder político es creación humana. Entonces, como creación humana, tenemos que tiene una formación cultural. Y, lógicamente, en esta visión, lo más importante de esa organización política o formación cultural es la función del Estado. O sea, el Estado tiene por lógica que funcionar, ¿verdad? Funcionar. Entonces, el poder político es propio del Estado. No podemos identificar poder político fuera del Estado. Siempre el poder político está dentro del Estado. De carácter quizás un tanto metodológica, vamos a decir que los poderes que están fuera del Estado, por pensarlo así, en un contexto
metodológico, los poderes que están fuera del Estado no son poderes políticos, son poderes extraestatales. Puede ser poder social, poder cultural, poder intelectual, poder económico, etcétera, pero no son poderes políticos. El poder político es propio del Estado. Entonces, vamos a distinguir eso, por favor, ¿verdad? Vamos a distinguir que el poder político es propio del Estado. Mientras tanto, los demás poderes que nosotros escuchamos a diario, el poder económico, el poder social, el poder intelectual, el poder de prestigio, etcétera, son poderes extraestatales que, por supuesto, no hay que ignorar, por supuesto, estos poderes también tienen capacidad y pueden influenciar en el poder político. Pero aclaro, el poder político es propio del Estado. Pero usted me dirá, bueno, y entonces, en este contexto, lo que está fuera del Estado no es Estado, por ejemplo. Lo que sucede es que cuando hablamos que el poder político es propio del Estado, estamos señalando a un Estado en su sentido más restringido, es decir, en un Estado que está identificado con el poder, ¿verdad? Y el poder está dividido, bien lo sabemos, el poder está dividido en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Eso visto, por supuesto, desde el Estado moderno. No había poder ejecutivo, legislativo ni judicial antes del Estado moderno. El poder, recordemos que era unipersonal, el poder radicaba en el rey en edad medieval, radicaba en la familia, en el príncipe o monarca, pero no había división de poderes. La división de poderes es propio del Estado moderno, es propio del Estado constitucional, es propio de los enfoques que ya Montesquieu y otros pensadores digamos, señalaron la necesidad de trabajar en una teoría de la división de poderes, y por esa razón tenemos que el Estado moderno, su poder, que bien es uno solo, pero está dividido en 3 niveles o 3 secciones: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hemos hablado que también en esta distinción vamos a saber identificar cuándo estamos frente a un órgano del Estado y cuándo estamos frente al poder del Estado o los poderes del Estado. Aclaré este punto que en la teoría política clásica, es decir, dentro de la visión clásica de Montesquieu, John Locke y otros, vamos a hablar de poderes del Estado, pero en la teoría política moderna o contemporánea hablamos de órganos del Estado, que en resumidas cuentas es lo mismo. Sin embargo, el órgano del Estado pues tiene su propia teoría también. No sé si sobre ese punto estamos ahí entendibles, o si hay alguna pregunta, pueden hacerla, por favor. Si hay alguna pregunta. Va quedando claro, ¿verdad? Porque recordemos que el examen, todo lo que abordemos será parte, ¿verdad?, de un examen que tendremos respuestas bien concretas, tanto de clases, de diapositivas, de los materiales, explicaciones, pueden salir preguntas, ¿verdad?, que también merecen una sola respuesta. Muy bien, María Yesenia, adelante. Hola, buenos días, licenciado. Solo quería comunicarle que la estudiante Celine Esmeralda Cruz no va a poder estar presente en la clase por cuestiones del clima, entonces tiene problemas con la conexión de internet. Muy bien, gracias por la información. Ya recabamos el dato. Muy bien, Ramón Emanuel. Quisiera, por favor, que me explicara sobre qué nivel poder familiar puede considerarse poderes políticos, no lo tengo muy entendido. Muy bien. Correcto. Bueno, retomando el punto, señalamos que el poder político es propio del Estado. No podemos encontrar un poder político fuera del Estado en el sentido estricto del concepto Estado. El Estado, entonces, en sentido estricto,
es una composición, es una estructura donde ahí se encuentra el poder político, que puede ser traducido como la capacidad del Estado, puede ser traducido como la hegemonía del Estado o como la autoridad del Estado. Entonces, ese poder está dividido, bien lo sabemos en el contexto pues, de la teoría clásica, 3 poderes, o en la teoría moderna o contemporánea, políticamente tenemos los órganos del Estado. Entonces, es conocido como poderes o como órganos. Ahora bien, en cuanto al poder familiar, que no pueden considerarse poderes políticos, sí, porque si bien la familia, si bien la sociedad, los grupos orbitan en el sistema social, lógicamente tienen poderes, ¿verdad? Tienen un poder, pero no es un poder político. No es un poder político porque el poder político, tal como le hemos dicho, pues radica en el Estado. Tendrán otro tipo de poder. Puede ser que digamos, una familia tenga poder económico o tenga un poder social, un poder intelectual, por ejemplo, que sea connotada esa familia porque sus miembros pues son intelectuales o científicos, etcétera. Entonces gozan de cierto poder, pero no pueden ser señalados que tienen poder político, porque el poder político, así en sentido pues muy fuerte, radica en el Estado, y el poder político no es personal. El poder político no es personal. El poder político del Estado es institucional. Es institucional. Y por lo tanto ese poder político es administrado. ¿Quién lo administra el poder político? Lo administra el gobierno. O sea, gobierno quiere decir administración del Estado. El gobierno administra el poder. Entonces, gobierno es administrar el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Todo eso es gobierno. En el caso práctico, nosotros identificamos al gobierno como la parte ejecutiva, ¿verdad? Decimos el gobierno de tal presidente. Lógicamente es nada más un elemento, ¿verdad?, del gobierno en cuanto a un órgano del Estado, pero también gobierno es la Asamblea y gobierno también es el órgano judicial. Entonces son gobiernos, o es un solo gobierno. Sin embargo, la parte ejecutiva es la que tiene más fuerza de opinión, ¿verdad? Es la que está con mayor conexión pues, con el sistema social por la actividad de los ministerios que la conforman el Ejecutivo. Entonces hay una especie de una relación más abierta, más fluida del Ejecutivo con la sociedad. Pero no hay que ignorar pues que los otros órganos también son gobiernos, ¿verdad? Y son administrados por funcionarios, son administrados por personas que llegan a ocupar esos cargos por la vía de elección popular o por la vía de elección indirecta o semidirecta a través de la participación de la Asamblea. Recordemos que la Asamblea Legislativa o Parlamento también puede elegir funcionarios, cargos, ¿verdad?, para diferentes instituciones. Es decir, hay personas que son candidatas y pasan filtros de comisiones, de entrevistas, y la Asamblea elige al funcionario, ¿verdad?, para que ocupe un cargo, ya sea en el caso de magistrados, o ya sea en el caso de un procurador, etcétera. Entonces, ahí hay una elección que no lo hace directamente el pueblo, sino que lo hace el Parlamento, que son los representantes del pueblo. Mientras tanto, hay otros que el pueblo elige directamente a través del voto. Entonces, repito, Emmanuel, en el caso, ¿verdad?, del poder familiar, no tiene esa capacidad de gobernabilidad. Si bien es un elemento importante en la base de la sociedad, pero no puede ser considerado como poder político. Poder político en el sentido estatal,
¿verdad? Pero recordemos, por otro lado, que el ser humano es un ser político por naturaleza. Pero esa naturaleza política del ser humano es la capacidad reflexiva que tiene para enfrentar, para regular, para resolver problemas. O sea, la capacidad reflexiva es la politización del ser humano en sí, pero no es un poder político, ¿verdad? Es decir, un poder político del Estado. Muy bien. Espero que me le haya aclarado ese punto al respecto. Muy bien, el otro punto que tenemos en consideración es tomar en cuenta sobre qué es una teoría, o sea, por qué surgen las teorías. ¿Por qué surgen las teorías? Ay, déjelo. Entonces ahí es otro aspecto que debemos de revisar. ¿Qué vamos a entender por una teoría? La teoría en sí, pues vamos a comprenderla que es una síntesis, ¿verdad? Una síntesis comprensiva de conocimiento. Es una síntesis comprensiva de conocimiento. Eso quiere decir que cada ciencia tiene una teoría. Cada ciencia tiene una teoría. Y en esa medida, como cada ciencia tiene una teoría, no escapa, en este caso, la teoría del Estado. Y la ciencia, como tal, pues se acompaña a estas teorías. Y las teorías, como repito, es una síntesis comprensiva de conocimiento que versa sobre qué? Versa sobre determinados hechos. ¿Y cuáles son los hechos que nos interesan en la teoría del Estado para el caso? ¿Cuáles podrían ser esos hechos que nos interesan? Esos hechos que nos interesan, sobre todo, es el surgimiento del Estado. El Estado es un hecho, es un macro hecho, es decir, es un hecho político trascendente en la historia. De ahí la gran discusión, ¿verdad?, que surge cuando surgió el Estado, cuando se originó, cómo evolucionó. Entonces, para eso hay una gran cantidad de teorías y cada teoría hace un estudio comprensivo de ese hecho. Algunas teorías son de carácter religiosas, otras son de carácter económicas, culturales, sociales, y así sucesivamente, una gran cantidad de teorías que cada una de ellas, pues repito, hace su comprensión del Estado de acuerdo a una percepción. Ahora bien, además de la teoría, además de decir que es una teoría, la teoría tiene una estructura. La teoría tiene una estructura. Esa estructura, por supuesto, es sistemática. Y ustedes me preguntarán, ¿en qué consiste la estructura de una teoría? ¿O cuáles pueden ser los elementos de esa estructura? Bueno, parte de la estructura de una teoría son los conceptos. Son los conceptos. También parte de la estructura de la teoría son las definiciones, las categorías, las leyes, ¿verdad?, que esa teoría encontró empíricamente o que engloba un conjunto de leyes. Esa es parte de la teoría. Entonces la teoría tiene un punto de vista formal, ¿de acuerdo? Un punto de vista formal. Quiere decir que las teorías orgánicas, las teorías mecánicas, las teorías intermedias tienen un punto de vista formal. Ese punto de vista formal, repito, lo constituye la base de la teoría, es decir, los conceptos, las definiciones, otros indicadores que forman la teoría. Entonces, ese es el punto de vista formal. Y, por supuesto, también las teorías tienen postulados, tienen principios. Esos principios pueden ser principios materialistas,
pueden ser principios morales, principios éticos, pueden ser principios culturales, en la cual la teoría basa su, digamos, su argumento. Entonces vemos una especie de importancia en lo que es la teoría. Entonces, las teorías tienen sus premisas, sus postulados. Eso implica, pues, que toda teoría nos da una epistemología. Cada teoría nos da una epistemología. Significa, cada teoría nos da un conocimiento. Un conocimiento. O la teoría en sí es teoría del conocimiento. Vaya pues Cali, claro. Bueno, entonces ahí vemos en este contexto el Estado pues está formado por aspectos culturales, no está formado por elementos naturales o artificiales, sino que tiene pues su propia versión, ¿verdad? Entonces cada teoría hace una defensa, así, hace una defensa de lo que cree, ¿verdad? De lo que sistematiza sobre el Estado. Entonces habrán teorías orgánicas, teorías mecánicas y teorías intermedias. También discutimos sobre las teorías objetivas y teorías subjetivas. Tenemos las concepciones orgánicas, la concepción mecanicista, la nominalista y la orgánica. De la manera, yo les voy a enviar todo este material lo mismo, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan también disponible, además de la clase, tengan a disposición, ¿verdad? También estos recursos para revisarlo, ¿verdad? Con qué son las teorías, qué son las concepciones orgánicas, cómo se define cada concepción. Por ejemplo, la mecanicista, el Estado es una especie de sistema mecánico. Esa es la concepción orgánica desde una versión mecanicista. El Estado es una especie de sistema mecánico. La nominalista solo se ve individuos en la sociedad. Y orgánica considera a la sociedad como una unidad viva. Tenemos además la funcional, sistema de individuos interrelacionados. Estas son concepciones orgánicas que podemos decir en este contexto que se dividen en mecanicistas, nominalistas, orgánicas y funcionales o funcional. Muy bien, entonces ahí tenemos ese punto. Si hay alguna necesidad de alguna explicación, pueden plantearla con toda confianza, porque también de las explicaciones saldrán preguntas. Usted puede decir, bueno, de la explicación, si no tomó nota, si no copió alguna idea, de la explicación salen preguntas. Y no necesariamente estaría en una diapositiva, ¿verdad? O en un texto, sino que en la explicación surgen también preguntas. Cuando el Estado es una estructura y está formado por elementos, y en efecto lo es, ¿verdad? Es una estructura, está formada por elementos. Entonces los elementos, si los vemos a la altura del Estado moderno, tenemos los elementos esenciales del Estado. ¿Cuáles son los elementos esenciales del Estado? Eso pues ya ustedes sobradamente lo entienden. Los elementos esenciales del Estado son 4: derecho, poder, territorio y población. Repito, derecho, poder, territorio y población. Son 4 elementos esenciales. Cuando aclaro que hay 2 elementos naturales del Estado, es la población y el territorio. Son elementos naturales del Estado, o sea, son observables, pues. Observamos la población y observamos el territorio. Mientras tanto, el poder y el derecho son elementos esenciales, pero ahí estoy frente a un recurso
estoy frente a una realidad un tanto abstracta, es decir, el poder no lo veo, pero sí lo siento, ¿verdad? A través de la capacidad que tiene el Estado. El derecho en sí no se reduce a aquella cantidad de leyes escritas, sino que el derecho es un elemento que radica en el Estado también y que tiene fuerza, tiene capacidad, tiene coercibilidad. No obstante, el derecho muchas veces lo reducimos a una ley, o que ahí está el texto y ese es el derecho. No, eso es un código, ¿verdad? Es un instrumento. El derecho es más que el código, a pesar de que traducidamente tenemos un conjunto de normas ahí escritas. Pero ese es un texto, ¿verdad? Entonces el derecho también tiene vida en el Estado, pero goza de cierta capacidad abstracta. El poder también, ¿verdad? Entonces son los elementos esenciales del Estado. Si yo veo, ¿verdad? O si vemos este caso así tan mecanicista, el Estado tiene 4 elementos esenciales: población, territorio, poder, derecho. Si lo veo así, si lo veo de una manera quieta, de una manera pues indiferente, sin una dinámica de interrelación o de una dinámica contradictoria, esos elementos, si no lo veo así, estoy mediante una posición mecanicista, ¿verdad? Es decir, estoy viendo el Estado como una especie de sistema mecánico. Ahí está el derecho, ahí está el poder, está el territorio y está la población. Pero esos elementos son independientes, esos elementos no tienen interacción, esos elementos, cada uno de ellos tiene su función. Realmente, si lo veo así, tan reducidamente, estoy en una posición mecanicista. Pero si lo veo ya en una visión de integración dialéctica o dinámica, pues no es así, ¿verdad? No es de carácter mecánico. Y tenemos las teorías nominalistas, donde solo se ve individuos en la sociedad. La unidad básica del nominalismo es el sujeto, es la persona, y no veo más que eso. Veo nada más un conjunto de personas, un agregado de personas que interactúan entre sí. Entonces ahí tengo una visión nominalista, que creo que ahí radica la esencialidad de una realidad política o de una realidad estatal, en el sujeto como unidad básica de la sociedad. Mientras tanto, las cuestiones orgánicas, una sociedad, ¿verdad?, con una unidad, como una unidad viva. Las posiciones orgánicas, recordemos que son aquellas posiciones evolucionadas, ¿verdad?, aquellas que avanzan en un proceso de lo simple a lo complejo, de la parte al todo, de lo singular a lo plural. Eso es la parte orgánica. Vemos los procesos biológicos, los procesos de los seres vivos que van cambiando, se van transformando, pero cada uno pues en su proceso. Vemos la oruga, ¿verdad?, que está ahí, y luego la vemos como mariposa, ¿verdad? Entonces la oruga llega a ser mariposa en su proceso, pero no podemos violentar esa formación de la mariposa cuando está encapsulada, ¿verdad?, haciéndose de toda la capacidad interna para poder volar. Entonces, porque es un proceso orgánico, es un proceso natural. Entonces las sociedades y el Estado, muchas veces en estas teorías orgánicas, son analizados desde lo simple a lo complejo, desde una posición evolucionada, donde poco o nada hace el ser humano, sino que se deja por libre criterio que el Estado y la sociedad vayan caminando, vayan evolucionándose, vayan transformándose, sin conflictos sociales, sin conflictos políticos, sin conflictos económicos. La posición orgánica no reconoce esos conflictos, sino que todo va de una manera pues natural, en proceso, cambios paulatinos, así como, repito, ¿verdad?, la mariposa, antes de ser
tal, pues es un capullo, es una oruga, ¿verdad? Que está formándose internamente hasta que logra romper esa cápsula, ¿verdad? Y empieza el vuelo, pero sin la intervención humana, porque si media vez le ayudamos a que salga de esa cápsula, ¿verdad? De esa oruga, ¿verdad? Le abrimos, le hacemos un orificio, podrá volar quizás unos cuantos espacios, ¿verdad? Y luego cae. ¿Por qué? Porque no estaba preparada para el vuelo todavía. Por quererle ayudar le perjudicamos. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un proceso orgánico que él solo va caminando. El Estado, entonces, y la sociedad, a veces, ¿verdad? Dentro de estas teorías, o mejor dicho, desde esta teoría se revisa de esa manera, de forma orgánica. También aclararles que las visiones orgánicas tienen vigencia. Son posturas sistémicas, apreciaciones de los estados, de los gobiernos, de los organismos internacionales, del sistema mismo. Tienen posiciones orgánicas, que se cree pues que el mismo proceso natural va dando, ¿verdad?, salidas a los problemas que tiene una sociedad. Por ejemplo, en materia económica, tal como le hemos señalado pues en las clases de economía, la teoría famosa llamada del rebalse, las sociedades desarrolladas llegan en un determinado momento a crecer tanto y a potenciarse de una manera pues que tienen un rebalse de riqueza, tienen una exageración de riqueza nacional, y eso permite que llegue como consecuencia a otras sociedades. Es como ver pues digamos, algo que depositamos en un vaso, lo llenamos y rebalsa, ¿verdad? Y eso inunda la parte exterior de la mesa. O sea, eso entonces es una posición orgánica, pensar de que porque los Estados Unidos o porque Europa se han desarrollado, pues eso va a llegar al caso de América Latina como una posición natural que vamos a ser beneficiados. No obstante, repito, esas tesis se defienden porque obedecen también a determinados intereses de los sistemas y de los gobiernos. Muchas veces los problemas ahí van creciendo, van caminando, a tal grado pues que esperamos que el mismo problema busque su salida sin la intervención social, ¿verdad? Sin la intervención estatal. Son problemas que hay que atenderlos desde otra dialéctica, no desde una versión natural. Entonces, esto tiene vigencia, las posiciones orgánicas, ¿verdad? Eso, pues repito, pues por obediencia a intereses. Luego estudiamos el caso de Platón, el caso de Aristóteles, abordamos también el historicismo jurídico, el espíritu del pueblo, la fuente del derecho, el organicismo psicosocial. El Estado es un organismo especial, moral e inteligente. También hablamos sobre que las sociedades concuerdan con los organismos individuales. Hay críticas. La crítica positiva: la sociedad humana no es una creación enteramente que constituye una unidad distinta de la simple adición de los individuos. Además de la crítica, pues aspectos insuficientes convierten la analogía en identidad, encubren política práctica, niegan la personalidad humana. No sé si en algún punto de esto quisiera alguna aclaración. Para eso estamos, ¿verdad? En el resumen, en el repaso. Cualquier inquietud pueden hacerla. Sí, licenciado, no sé si podría explicar esa diapositiva, por favor. Esta que tenemos
en este momento. Sí, sí, la crítica. Muy bien, Helen, correcto, vamos a revisar. Sí, en este contexto sabemos que las críticas a una teoría, las críticas son importantes, ¿verdad? Pero debo entender previamente en qué consiste una crítica. ¿En qué consiste una crítica? O al menos cuando nosotros manejamos este término, vamos a entender lo siguiente. Una crítica es arte de juzgar, ¿verdad? Estamos juzgando, entonces estamos criticando. Estamos criticando, estamos juzgando el valor, ¿verdad?, de algo. Por supuesto, en la cotidianidad, la crítica la vemos siempre a nivel de lo negativo. Y nosotros nos ponemos a veces inquietos cuando decimos, me han criticado, me han hecho esta observación. Pero la crítica en sí no es algo solo para lo negativo. La crítica también puede ser para juzgar lo bueno de una persona o lo bueno de una teoría en este caso. O sea, la crítica nos lleva pues a una posición positiva o a una posición negativa. Por supuesto, cuando nos referimos a las personas, lo bueno es, en su mayor medida, es juzgarla para bien, es decir, criticarla para bien y no criticarla para mal, ¿verdad? Eso es lo más indicado. Sin embargo, pues la generalidad es todo lo contrario. En este caso, la crítica es arte, ¿verdad?, de juzgar, y también vamos a ver ahí las cualidades o los defectos. En el caso que nos interesa, las cualidades o defectos de la teoría. Entonces, cualquier juicio, ¿verdad?, es una crítica. Es decir, estamos hablando sobre juicios críticos. También podríamos decir que una crítica es arte, ¿verdad?, para censurar, para decir esto no me parece, o esto es lo que debe de mejorarse, ¿verdad? Ese es un punto también para notar las cosas, ¿verdad?, o las cosas defectuosas. Y el otro elemento que también podemos decir que las críticas son condiciones del conocimiento, pues que hay que precisarlas. En el caso que nos ocupa, pues tenemos una crítica, ¿verdad?, que nos dan el aspecto positivo. La sociedad humana no es una creación enteramente que constituye una unidad distinta de la simple adición de los individuos. O sea, lo bueno en este caso del organismo moral, psicosocial y bioorganismo es que la sociedad en sí, la población en sí, no es distinta a esa unidad. No podemos ver una sociedad simplemente como una adición de sujetos. No podemos decir, bueno, la sociedad salvadoreña tiene 6,5 millones de habitantes y verlo así nada más. Es decir, ver nada más el número, lo que siempre hemos cuestionado, que en los análisis de un dato debemos de integrar lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo y lo cualitativo. Muchas veces caemos solamente en lo cuantitativo, pero no en lo cualitativo. Lo interesante es integrar lo cuantitativo y lo cualitativo. Ustedes habrán escuchado tantas cifras, números que hablan los organismos mundiales, los números que dice la economía, los números que dice el gobierno. Bueno, pero hay que revisarlo desde el ángulo cuantitativo y cualitativo. Si lo hacen de esa manera, pues lógicamente es más integral el análisis, es más integral. Pero si solamente se ve el número, por ejemplo, los periódicos dicen, bueno, en el mes de agosto, ¿verdad?, las remesas familiares
potenciar la economía porque entró tantos millones de dólares, por decir algo, o tantos miles de dólares. Bueno, entonces, pero cuantitativamente ahí tenemos ese dato, pero cualitativamente, ¿dónde están esa inversión? ¿Dónde está el consumo? ¿Cuáles son los beneficios sostenibles de esa remesa en el mes de agosto? O sea, ya estamos avanzando pues a un análisis más de fondo. Entonces, parecido, tenemos el caso de esta crítica. La población no solamente es una suma de sujetos, sino que están integrados, están unidos, tienen algo de cohesión social, por el hecho de que una sociedad no solamente es la mera cantidad de personas. Una sociedad debe de activar cohesión social, debe de activar unidad, solidaridad, sentirse un cuerpo social integrado, familia, la escuela, la iglesia, la economía, el mercado. Todo eso es parte de una integración. Pero en el ambiente actual, en la visión mecanicista o simplemente sumativa, tenemos una sociedad, pero que de sociedad como tal no tiene pues gran cosa, ¿verdad? Si nos vamos al concepto riguroso de lo que es sociedad, simplemente es una suma de sujetos que están ahí, pero cada quien está resolviendo sus problemas y cada quien es indiferente a los problemas del otro. Entonces eso no pega con el concepto de sociedad. Entonces la sociedad no es una mera adición de sujetos, sino que tienen una unidad. Una de las cosas tan importantes que es muy significativas es la familia unida, no solamente como un núcleo familiar o central, sino que hay familias que tienen una unidad tan significativa con la familia ampliada, pero habrán familias que ni tan siquiera a veces se conocen, ¿verdad? Los primos, los tíos o familiares, ¿verdad? O se pueden encontrar en la calle y ni tan siquiera se conocen. ¿Por qué? Porque no hay esa cohesión. Entonces, así también la sociedad puede experimentar una simple adición y solamente se llama sociedad por llamarse sociedad, pero no tienen unidad. Sino que la sociedad debe tener lazos vinculantes, debe de crear un ambiente subjetivo de participación. Los problemas que enfrenta la sociedad es por eso, ¿verdad? Porque solamente se ve como una suma de sujetos, pero no una cantidad de sujetos que tienen cualidades, que tienen atributos, que tienen sus virtudes y que deben de actuar pues, de alguna manera en bien del sistema. Bueno, también vamos a ver los aspectos negativos, ¿verdad? Que estábamos señalando. Y es lo que Helen pues preguntaba sobre lo que es insuficiente el problema, digamos, o la concepción bioorganicista social. O sea, convierten la analogía en identidad, encubren política práctica, niegan la personalidad humana. O sea, por el hecho de que estamos frente a posiciones bioorganicistas, entonces ahí tenemos algunas debilidades. Tenemos algunas debilidades de esta concepción. La analogía no puede ser una identidad. O sea, no podemos decir que los organismos vivos, los organismos naturales, son iguales, tienen su propio sistema, al igual que la sociedad. O sea, el problema es cuando la posición es incluyente, es decir, aquí tengo la sociedad y aquí tengo el sistema natural. Entonces, incluimos el sistema social en el sistema natural y creemos que eso es lo mismo.
Entonces ese es un problema crítico. Hay que juzgar esa teoría que no puede ser de esa manera. O sea, la sociedad tiene su propia dialéctica social y la naturaleza su propia dialéctica natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que definitivamente los procesos que tiene la naturaleza, las transformaciones, los pasos que va dando, de la semilla pasa a germinar, y luego tenemos una planta, luego tenemos tallo, hojas, tenemos flores, fruto. Ese es un proceso natural dialéctico. Dialéctico porque se va transformando, se va refinando esa estructura orgánica. Pero no puedo decir que es lo mismo la sociedad. La sociedad tiene su propia dialéctica social, dialéctica que está independiente de la dialéctica natural. Es decir, la sociedad tiene sus propios problemas y no pueden ser regidos esos problemas por leyes naturales. No pueden ser regidos por leyes naturales, porque las leyes que gobiernan la sociedad son leyes sociales. En cambio, las leyes naturales tienen un proceso muy ordenado, casi perfecto, sin mayor problema. Sabemos que una semilla, ¿verdad?, tiene un proceso de germinación y que en tantos días saldrá ya, digamos, la expresión de una hoja o de un tallo. En tantos días esperamos ya un resultado, pero en la dialéctica social eso puede ser diferente o es diferente. No podemos decir, bueno, aquí esperemos que este problema en 3 días se resuelva. Esperemos que este problema de la economía, este problema político, este problema de convivencia social solamente durará una semana y luego tendremos respuesta. No se puede decir eso. Como puede ser una semana, puede ser más, puede ser menos. Entonces todo eso es dialéctico en materia social. Hay tantas cuestiones que ustedes se pueden poner a revisar en la dialéctica social salvadoreña. Pueden ver los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas políticos. Pueden ver la Constitución, decir, bueno, la Constitución dice esto y este fenómeno que se está dando en el país ya lleva tanto tiempo, ¿verdad? Y esto y lo otro. Entonces empiezan ustedes a revisar la dialéctica social y política. Entonces eso que está sucediendo en cualquier ámbito del sistema no puede ser tratado de manera natural. Entonces acá, esa es una que se le da a esta teoría, que la analogía es identidad. Está bien comparar, no hay ningún problema. Nosotros inclusive nos comparan a veces, ¿verdad?, dentro de cualidades o defectos. Esta persona es mejor que esta otra por tantas razones. Pero la comparación es de alguna manera un acercamiento entre dos elementos, A o B. Entonces tengo A y tengo B. Entonces la analogía es porque presumo que hay ciertas semejanzas en esos dos elementos y puedo sacar una conclusión. Eso es lo análogo. O sea, no voy a comparar algo que no tenga ninguna relación. No tendría sentido. Lo análogo es acercar dos elementos que se parecen, ¿verdad?, que tienen ciertos indicadores comunes. Y puedo decir, bueno, este es mejor que este otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estoy comparando. Y por eso manejamos un caso en alguna clase que lo perfecto no existe. Lo perfecto no existe, o sea, lo perfectible es en relación a compararnos con otro. O sea, soy perfecto o tengo mejores cualidades en la medida en que estoy siendo comparado con otro, que estoy superando. Pero la perfección absoluta no existe, ¿verdad? Simplemente es una comparación que de alguna manera, pues, alguien tiene mejores cualidades, atributos o capacidades que
tienen pues mayor ventaja sobre el otro, o al contrario, entonces siempre lo perfecto va a estar en relación a la comparación en materia pues natural, social, política, económica. Nosotros podemos estar mejores que Honduras. Somos en economía, quizás estamos en mejores condiciones que Honduras, pero en ese nivel de analogía. ¿Por qué? Por muchas razones. La inflación, por lo menos en términos de la moneda, de la devaluación, la tenemos ahí fija, ¿verdad? 8.75 cuesta el dólar de Colombia, mientras que el dólar en Honduras o el dólar en otro país puede tener mayores valores nacionales en moneda, y eso implica una devaluación. Entonces siempre lo comparado va a ser en función de otra unidad para ver si estamos a nivel o no. Pero no podemos decir que somos iguales a los hondureños. Los hondureños son iguales a nosotros. No, eso es un problema de identidad. No se puede convertir la analogía en identidad. Cada quien es cada quien. Bueno, sigamos en este otro punto, y es que encubren política práctica. Y el siguiente es que niegan la personalidad humana. La práctica es un buen soporte. Es un buen soporte del desarrollo de una sociedad, de un sistema, de un estado, de los organismos, la práctica. Entonces la política práctica tiene niveles de enseñanza. Si no practico, si no repaso, si no ejerzo, entonces encubro un potencial que puede dar resultados en el desarrollo. Entonces esta teoría encubre la política práctica, no le da importancia, sino que simplemente le da importancia a los procesos evolutivos, a los procesos naturales. Entonces aquí hay un desconocimiento que los estados como tales no son considerados en esa política práctica. Todos los estados en la historia tienen una política práctica. Es decir, los actores que están ahí metidos en el estado, las clases políticas, los grupos medievales, señores feudales, los señores esclavistas, los señores burgueses, los trabajadores en el sistema socialista, son practicantes del Estado y por lo tanto tienen una política práctica. Sea buena o sea mala, eso es otro calificativo, pero no puede ignorarse que ahí hay política práctica. Los gobiernos de El Salvador han tenido una política práctica, cuestionada o no, eso ya es otro punto de análisis, pero no se puede ignorar que cada gobierno, cada partido político, cada sindicato, cada grupo social tienen una política práctica. ¿Hacia dónde la han tirado esa política práctica? Eso, repito, ya obedece a otros análisis, pero hay política práctica de todos los partidos, de la iglesia inclusive tiene una política práctica, la escuela tiene una política práctica, la sociedad en sí también tiene una política práctica, el pueblo. Ustedes dicen, bueno, ¿y el pueblo tiene política práctica? Sí. ¿Qué tipo de política práctica tiene? Variadas políticas prácticas. Todo eso entonces no es de ignorarlo. Mientras tanto, estas teorías encubren la política práctica. Se la desconocen o la ignoran, o simplemente no le dan un valor, y esa es una crítica de juzgar, ¿verdad?, esta teoría de manera deficiente. Y también niegan la personalidad humana. En otros términos, aquí pues la persona como tal es el motor, por decirlo así, entre comillas, entre paréntesis,
del desarrollo de un sistema, de un país, la persona. Recordemos que el sujeto como tal tiene una concepción del mundo y cada quien puede pensar porque de esa forma procesa la realidad. Ahí tenemos resultados. En la sociedad tenemos resultados en las encuestas, dice, bueno, ¿y por qué tanto por ciento dice esto y por qué el tanto por ciento dice lo contrario? Bueno, porque hay diferentes puntos de vista. Permítame unos 2 minutos. Muy bien, jóvenes, discúlpenme por favor ahí ese par de minutos. Entonces comentaba que dentro de esta percepción, cada sujeto procesa la realidad. Y eso implica que de alguna manera, si bien la realidad objetiva sigue siendo la misma, pero la percepción que el sujeto tiene hace posible que ya tenga una forma de pensar esa realidad un tanto diferente. Aunque la realidad, objetivamente hablando, tenga su propio cauce, ¿verdad? Tenga su propio desarrollo. ¿Me explico al respecto? O sea, cada quien tiene un punto de vista sobre el fenómeno. Y por eso una cantidad de personas opina de una manera y otra cantidad de personas opina de otra. O le da el visto bueno o no le da el visto bueno, digamos, a ciertas circunstancias, a ciertos fenómenos de la realidad. ¿Por qué? Porque el fenómeno como tal sigue siendo una realidad objetivamente hablando. La percepción de la realidad es lo que cambia. Para algunos la economía está excelente, para otros no. Pero la economía como fenómeno real tiene su propio cauce. La percepción que cada quien asume es lo que puede variar esa forma, digamos, de ver ese fenómeno en esa realidad objetiva. Por lo menos es algo ya positivo pensar en una diferencia de esa realidad objetiva. Es un avance, por lo menos, ¿verdad? Ya sea que esté bueno o no esté bueno, por lo menos ya da ciertos parámetros para trabajar en esa realidad desde una percepción quizás más objetivada para cambiar dicha realidad. Muy bien, Helen, espero que haya servido esta pregunta que hizo, y también resumiendo el literal C, la negación de la personalidad humana es que todo se ve desde una percepción mecanicista, ¿verdad? O principalmente bioorganicista, y eso pues imposibilita que el sujeto como tal sea un elemento de transformación. Espero pues que haya servido la parte esta, ¿verdad? Del análisis. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien.
Bueno, vamos entonces a avanzar, digamos, en los enfoques. No lo voy a explicar todo, simplemente vamos a ver algunos elementos. Voy a referirme a las teorías intermedias. Las teorías intermedias tratan de conciliar la concepción organicista con la mecanicista, ¿verdad? Bien, ahí tenemos a René Worm. Sostiene que las teorías orgánicas explica el punto de partida y la teoría contractual el punto de llegada. El mecanismo final, el organicismo contractual, parte de la premisa orgánica para concluir en un individualismo final. Bueno, esta parte de las teorías intermedias porque toma de la concepción orgánica y también de la concepción mecanicista. Por eso tienen el nombre de teorías intermedias. De alguna forma son llamadas también teorías eclécticas. Teorías eclécticas. La teoría ecléctica en ese caso significa que toman para sí lo bueno de una teoría y lo bueno de la otra y forman una sola posición. Quiere decir que lo intermedio acá implica una mediación en ambas teorías, en el caso de la teoría orgánica y de la teoría mecánica. ¿Cuáles son estas teorías? La teoría orgánica y la teoría contractual. Dice este pensador, René Worms, sostiene que la teoría orgánica explica el punto de partida. El punto de partida porque sabemos que lo orgánico puede ser de lo simple a lo complejo. Si lo vemos desde el sistema molecular, desde el sistema biológico, pero hay partes tan pequeñísimas. En el caso biológico, 2 células, espermatozoide, óvulo, la unión hace un punto de partida de la vida. Luego se llega a constituir un sistema completo, formado por aparatos, órganos, arterias. Así es visto también el Estado y la sociedad como un fenómeno, ¿verdad?, que va de lo simple a lo complejo, pero más adelante se llega a pasar a construir un Estado, o al menos la sociedad es vista como una posición orgánica, ¿verdad?, de lo simple a lo complejo. Más adelante surge el Estado. El Estado como una expresión contractual. Dijimos que las teorías que abogan el Estado fue creado por un acuerdo social. Esas teorías se llaman contractualistas o las teorías del contrato social. Estas teorías del contrato social, una de las más representativas es del pensador Juan Jacobo Rousseau. También tenemos a Thomas Hobbes y a John Locke, John Locke es uno de los teóricos más cercanos al liberalismo. O con él podemos decir que tenemos un gran avance del Estado moderno, del Estado liberal. Entonces el contractualismo es visto acá como el punto de llegada, pero al mismo tiempo es analizado como algo mecánico. Es decir, formemos el contrato para construir el Estado, la sociedad se pone de acuerdo, delegan ciertos derechos al Estado para que el Estado garantice una regulación a esa sociedad, garantice los derechos, y así vemos que el centro de ese Estado es el contrato. O sea, ponerse de acuerdo en una determinada historia de la sociedad y construyen el Estado. El contrato social, entonces, es el fundamento para el origen del Estado desde esta teoría. Es una teoría mecánica que en última instancia radica en el individualismo final, dice acá. Es decir, el sujeto es el centro también del contrato.
Y eso lo podemos ver nosotros en la práctica hoy en día. Juan Jacobo Rousseau habló del contrato social, pero podemos decir que Juan Jacobo Rousseau tiene vigencia en su teoría en el momento actual. ¿Por qué? Bueno, cuando usted firma un contrato con la compañía telefónica, ahí se pone usted de acuerdo con las cláusulas que dice el contrato. Asume un compromiso individual. Usted firma el contrato frente a la compañía. La compañía también tiene sus obligaciones en el contrato y cada quien cumple de acuerdo a lo que está dicho ahí. La compañía debe servir buen, ¿qué? Un buen trabajo, un buen servicio. Usted debe de pagar al día también su factura. Deben de cobrarle lo que realmente es el consumo, o sea, tantas cosas que entran ahí. Eso es parte del contrato. Y así vemos el contrato civil, ¿verdad? Ustedes van a ver una materia, más adelante se llama una materia de los contratos, ¿verdad? En materia civil, en materia mercantil. También pues podemos ver en el ámbito político, ¿verdad? La vigencia de los contratos. No un contrato así como lo que estoy explicando, sino un acuerdo entre las fuerzas políticas. Entre las fuerzas políticas. Por ejemplo, cuando se aprueba un presupuesto de la nación, las fracciones políticas votan por ese presupuesto. Entonces, esa es una expresión de contrato en materia política. Es decir, el ponerse de acuerdo pues, para tener una posición, para elegir, por ejemplo, a un funcionario que va a ser sometido a una votación. Esta es la expresión de un contrato en materia política. Repito, el ponerse de acuerdo para votar o no votar es parte de un contrato. La toma de decisiones en una junta directiva, en el hogar, en los cónyuges también se ponen de acuerdo para administrar la economía, administrar la alimentación, los servicios, también entenderse con las reglas de armonía, de respeto, de solidaridad. Todo eso es parte de un contrato de convivencia. Decir cuáles son las reglas del juego para los hijos, las reglas del juego para el hombre, para la mujer, en ese núcleo familiar, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es parte de un contrato de convivencia. O sea, todos de alguna manera participamos, ¿verdad?, en los contratos, la forma de procesar la realidad y la forma de acatar reglas, ¿verdad? Si hay ciertas reglas en una institución que debo de cumplir, debo de someterme a esas reglas, es parte de un contrato. En algunas instituciones ahí ubican las indicaciones que se puede hacer dentro de la institución, qué está permitido y qué no está permitido. Esa es parte de un contrato, ¿verdad? Es decir, de reglas que uno tiene que cumplirlas. Así entonces tenemos este punto referencial sobre estas teorías intermedias. Toman de lo orgánico y toman de lo mecánico. De lo orgánico, bueno, de lo simple a lo complejo, y de lo mecánico llegamos al contrato, pero que en última instancia caemos que es del sujeto el punto final. Entonces hay teorías que defienden el surgimiento del Estado, el origen de la sociedad misma a través de teorías intermedias, ¿verdad?, que tienen de lo orgánico y tienen de lo mecánico. Muy bien, entonces ese es otro punto. Vamos a ver otro elemento. Vamos a presentar algunas cosas ahí muy básicas.
Vamos a ver. Vamos a ver la teoría. Bueno, aquí estamos, esto ya lo discutimos. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver este otro. Bueno, acá vamos a ver un breve recordatorio. Tenemos el origen de la sociedad primitiva, las etapas de participación, clan, patria, tribu, aldea, ciudad, ciudad-estado, naciones, estado. También abordamos algo sobre eso. Algunas cosas no fueron tomadas en el primer parcial, pues entonces algunas cosas se van a retomar en el segundo. Hay que revisar siempre el guión de clase. La teoría matriarcal, y la patriarcal, pues también señalamos algunos elementos. Recordemos que el programa es elástico, el programa va de manera circular. Muchas veces en el término metodológico podemos estar en la última unidad y podemos regresar a la primera. Es decir, podemos estar combinando conocimiento desde el punto de vista inicial en el punto de vista terminal. Es decir, debemos de jugar con el conocimiento, porque esto no es mecánico tampoco, ¿verdad? El conocimiento no es mecánico. Es decir, no puedo pensar, bueno, esto ya lo vi en el primer parcial, ¿verdad? Entonces no puedo verlo en el último. Realmente que el conocimiento no tiene fronteras. El conocimiento tiene, digamos, ciertos arreglos de método por cuestiones de orden, pero el conocimiento es una masa de datos que nosotros lo vamos delimitando, esa es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero el conocimiento no podemos restringirlo a un programa, a una asignatura. Es decir, el conocimiento es conocimiento, ¿verdad? Tiene múltiples facetas. Entonces, cuando vamos agarrando cierta experiencia en el proceso de aprendizaje, podemos hacer uso, ¿verdad?, dinámico de lo que ya vimos en el momento actual. Es decir, lo histórico lo podemos hacer presente y lo presente podemos combinarlo con historia. Todo eso va dependiendo de ciertas destrezas o habilidades que el estudiante, ¿verdad?, el que estudia como tal, puede ejercer eso en función del conocimiento. Dicho de otra manera, lo histórico lo puedo hacer presente con esa habilidad metodológica. Entonces no tenemos que decir, bueno, esto ya lo vimos, me voy a olvidar de esto, no. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos trabajando, de alguna manera lo van a ver ustedes en derecho constitucional, ¿verdad? Quizás a vuelo de pájaro, como decimos, porque ya se da por entendido de que ya lo saben. Entonces, muchos elementos vamos a estarlos conjugando, ¿verdad?, con el último propósito de aprendizaje. Por supuesto, siempre con las reglas, ¿verdad?, y con la dinámica pertinente. No es de manera antojadiza, sino de lo que vayamos necesitando, lo vamos a ir requiriendo, pues, en presentarlo. Pero una de las cosas claves es que entendamos que la teoría del Estado es una ciencia, ¿verdad?, que se ocupa de analizar o de estudiar las diferentes teorías que hablan acerca del origen del Estado, justificación del Estado y así sucesivamente. Tal como lo definimos al inicio de la cátedra, ¿qué era la teoría del Estado? ¿De qué se ocupaba la teoría del Estado? Tanto en el concepto como en la definición. Tenemos la teoría sobre el origen del Estado.
la teoría de origen histórico del Estado. El Estado es producto de necesidades históricas y naturales. Bueno, aquí lo que vamos a entender en esta parte es que el Estado no puede ser reducido a una posición sobrenatural, sino que el Estado es producto de necesidades históricas y naturales. O sea, la discusión es cuándo surgió el Estado, cuándo se originó. Ese es un punto bastante controversial, porque las teorías, cada quien defiende, ¿verdad?, sus premisas. Lo que vamos a decir dentro de esta configuración es que el Estado surgió por diferentes motivos que las teorías defienden. Una de estas son las necesidades históricas. ¿De qué necesidades históricas pueden ser? Pueden ser necesidades de convivencia. Recordemos, si retomamos a Rousseau y a Tomás Hobbes, la sociedad vivía tranquila. Era sociedad histórica o pretérita, vivía tranquila, sin problemas, sin Estado. Cada quien resolvía, pues, de manera colectiva las necesidades, pero después, si nos pasamos al análisis materialista, vamos a encontrar ahí que hay excedente en la producción. Ya la persona dice, esto es mío o esto es tuyo, a este le sobra, a este le falta, se genera el trueque. Por lo tanto, ahí tenemos ya un problema de reproducción material de la vida, porque unos tienen más y otros tienen menos. Entonces, la teoría dice, bueno, por esa razón nace el Estado, para que el Estado regule esta realidad, que el Estado controle este problema. Entonces, de ahí, pues, tenemos necesidades históricas y naturales. Las necesidades convergen sobre una base común, la necesidad de una organización y de una fuente de poder. O sea, el Estado en sí se convierte también en una necesidad, además de las necesidades que tiene la sociedad como forma de vida. El Estado se convierte en una necesidad de creación. De creación. Si bien tenemos en los cuerpos normativos las facultades que tiene el Estado en el momento actual, es decir, el Estado no puede salirse del marco constitucional. Ahí están las premisas del Estado. Ahora, si vemos nosotros en este contexto, el Estado actualmente pues tiene sus problemas. Sí, Jonathan, adelante. Una. Sí. Sí, la pregunta, Jonathan. No le alcanzo a escuchar, Jonathan. Si gusta acérquese un poco más al micrófono. Bueno, ¿aló? ¿Sí? Era de que usted dijo que el Estado no puede salirse del margen constitucional, y hoy en la actualidad, hemos escuchado de una reelección presidencial. ¿A usted qué le parece? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Si está dentro del margen constitucional o está fuera? Hay varios artículos que señalan, ¿verdad?, en la Constitución algunas restricciones, digamos, para este tipo de realidad. Pero recordemos una cosa, las constituciones también evolucionan, ¿verdad? Si lo vemos así desde una perspectiva tan natural o de una forma política social. En el caso de, digamos, de El Salvador, pues han desfilado no menos de unas 13 constituciones a la fecha. ¿Qué significa entonces tener al menos 13 constituciones a la fecha?
que en este contexto hay un desarrollo constitucional a la medida, ¿verdad?, del país. Cada país tiene su propio desarrollo constitucional. Nosotros tenemos, por supuesto, el nuestro. Entonces, ¿qué implica esto? Algo inédito, ¿verdad?, en la historia. Pero no quedaría tampoco fuera de contexto si fuera necesario reformas constitucionales. Eso implica que si hay reformas constitucionales, si hay cobertura, digamos, en esos espacios, en este caso, pues, la Constitución puede estar habilitada, entonces no habría ninguna situación. Ahora bien, potencialmente vemos una candidatura, ¿de acuerdo? O sea, cualquiera puede decir, yo quiero ser candidato, ¿verdad?, sobre este escaño, digamos, del Estado. Potencialmente, pues, hay ciertos requisitos, pero no es una posición cerrada, digamos, dentro de una perspectiva de reformas constitucionales. O sea, en cualquier país del mundo esto es posible, siempre y cuando la Constitución, ¿verdad?, de ese país lo permita. Ahora bien, una cosa es lo potencial y otra cosa es lo real, ¿verdad? Lo potencial puede ser real, ¿verdad?, pero dentro de las condiciones que el mismo marco constitucional, pues, le facilita, digamos, a una persona. Eso está como las candidaturas independientes, ¿verdad?, que potencialmente, pues, cualquiera puede decir, yo quiero ser candidato, ¿verdad?, independiente, pero realmente implicaría ciertas condiciones propias, recursos, etcétera, ¿verdad?, que ya dependen del candidato, aunque en la Constitución, pues, ya esté habilitado, digamos, esa apertura. Entonces, en ese contexto, le respondería que potencialmente lo potencial puede ser real. Lo potencial puede ser real siempre y cuando las condiciones, ¿verdad?, constitucionales den para eso, independientemente sea quien sea, digamos, el candidato, ¿verdad?, que en este caso, pues, ocupa el cargo, ¿verdad? Pero repito, en ese contexto vería mi enfoque, ¿verdad?, dentro de la capacidad de transformación que puede tener la Constitución, porque en muchos países, pues, ya lo tienen, ¿verdad?, pero otros no. Entonces, si lo vemos dentro de una perspectiva de desarrollo constitucional o del derecho mismo, entonces las constituciones, al igual que cualquier otro cuerpo, ¿verdad?, puede evolucionar, puede transformarse. Ahora, ahí hay una discusión que los constitucionalistas, pues, están revisando, digamos, dentro de la parte dogmática y la parte orgánica, ¿verdad?, de la Constitución, qué se puede tocar y qué es lo que no se puede tocar, que eso ya es un punto de vista de los constitucionalistas entendidos, pues, en esta materia. Muy bien, José Luis, adelante. Sí, licenciado, con respecto a lo que dice el compañero, bueno, según lo que estaba diciendo el vicepresidente de la República, según el artículo 152, yo lo logré escuchar así, que dice que para que el presidente se reelija, dice que debe tener dos menos, o debe tener dos excepciones. Dice, la primera es, dice, que no haya tenido actividad al mandato anterior, o sea, al mandato anterior del expresidente Sánchez Serén, y que no haya estado ejerciendo la presidencia 6 meses previos, o sea, antes de la presidencia. O sea que el presidente, para que
según el fallo que dio la sala de lo constitucional, dijo que el presidente Bukele tenía que dejar la presidencia 6 meses de este periodo para poderse reelegir el próximo. Algo así estaba diciendo Sí. el presidente, el expresidente, el vicepresidente. Sí. Muy bien, entonces hay tantos parámetros, ¿verdad? Tanto de análisis que usted señala y también el compañero estudiante, que será pues fluida estos puntos de vista de los especialistas en el área, ¿verdad? Y de las interpretaciones que se puedan dar. Recordemos que, como señalaba en algunas clases, el derecho tiene una gran fluidez de interpretaciones, conectado, por supuesto, a una base literalista de la norma. Y ahí hay un grupo pues, de personas entendidas, ¿verdad?, que son en esta área los constitucionalistas, ¿verdad?, que son los especialistas en el estudio de las constituciones. Y de hecho, pues el vicepresidente, con una comisión que trabaja en el análisis constitucional, pues es un parámetro para tener, digamos, una visión de un hecho constituyente, como estábamos hablando en la otra clase, ¿verdad?, de la materia, principalmente en la sección de Sociología del Derecho. El hecho constituyente, pues, es un fenómeno que puede surgir y pueda, digamos, a la larga, pues, presentar algunas novedades en el texto constitucional, ya sea reformando o haciendo una nueva constitución propiamente. Pero eso, pues, por supuesto, es algo proyectivo o es algo hipotético, ¿verdad?, dentro de cualquier análisis. No obstante, pues, repito, cuando la Constitución, pues, da paso para eso, ¿verdad?, o se necesita cierta reforma, pues, se dan, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, histórico de 1992, cuando el FMLN era una organización política militar y debería de pasar a ser una fuerza política social o partidaria, se necesitó pues las reformas constitucionales, y fue así como el FMLN pasó de ser una fuerza política militar a una fuerza política partidaria, y se dieron otras condiciones para el surgimiento también de nuevas instituciones en el Estado. Entonces, lo que quiero plantear con esto es que cuando se dan las condiciones objetivas y subjetivas y que se garantice, ¿verdad?, siempre el marco democrático y constitucional, pues las cosas pueden avanzar, ¿verdad? Pueden avanzar y eso es dialéctico. Es decir, nada es mecánico, digamos, en el ámbito estatal, en el ámbito político, en el ámbito económico, nada es mecánico. La realidad es tan dinámica, pues, que de un momento a otro las cosas cambian, a veces para favorecer y a veces no. Eso es así, ¿verdad? Y todo va a depender de los comportamientos de los actores también sociales, económicos y políticos que conforman el sistema nacional. O sea, todo esto pues es una totalidad, es una fuerza general, ¿verdad?, que independientemente de pensemos si es correcto o no es correcto, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, la realidad es dinámica, dialéctica y tiene su propio desarrollo. Aunque quiera, digamos, detener una realidad, no puedo. Es decir, ¿por qué? Porque hay, digamos, hay una dinámica propia del fenómeno. Ahora bien, eso puede también ser direccionado dependiendo de las capacidades que tengan las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, el Estado mismo, el gobierno mismo. Es decir, todo estamos hablando de una complejidad que hay en el sistema, de que las cosas pueden surgir para bien o pueden
complicarse, ¿verdad? Eso, repito, es algo que nosotros no podemos que diagnosticar así de manera tan radical, pero sí podemos hacer proyecciones o posibles escenarios de los fenómenos políticos, sociales o económicos que puede tener un país, una sociedad, un sistema, una potencia. Ese es el punto, pues, que hay que revisar, ¿verdad? Pero independientemente lo diga fulano o lo diga mengano, ¿verdad? O lo diga una fuerza política, la realidad tiene su propio desarrollo, ¿verdad? Y es una realidad independientemente de la voluntad personal o la voluntad de un grupo, sino que todo tiene un cauce objetivo, ¿verdad? Que eso, como lo decía Ortega y Gasset, filósofo, ¿verdad? En la cual, pues, cuando el niño está en el vientre, digamos, de la madre, en ese contexto, pues, tiene un tiempo, ¿verdad? Que está ahí guardado, ¿verdad? Se está formando, pero llega el momento, ¿verdad? Al 9º mes, en que ese niño, ¿verdad? Independientemente de la voluntad de él o de la madre, ese niño busca la salida, busca el mundo exterior y se enfrenta a un mundo fuera del vientre, ¿verdad? Entonces la realidad lo tira, esa realidad interna lo tira a una realidad externa, y el niño ya tiene otro sistema de vida, empezar un proceso, ¿verdad? De desarrollo ya externo. Así muchas veces también, ¿verdad? Pasa con la realidad. Hay realidad, pues, que generan fenómenos que ahí van, ¿verdad? Y que ya expresados en esa objetividad, pues se van configurando, fortaleciéndose o debilitándose. Por eso exponía el caso de la oruga y la mariposa. Cuando es una oruga, ahí está una mariposa que se está formando. Pero si le ayudamos ahí a que salga rápidamente, va a empezar un vuelo, pero rápido cae. Entonces los procesos ahí tienen su propia dinámica interna. Claro, ¿verdad? En el campo social, esos comportamientos pueden variar, porque la realidad sí es, ¿verdad? Tiene continuidad, tiene discontinuidad, tiene progreso, a veces tienen estancamientos, a veces resurgencias, a veces hay saltos también en la realidad que no pasan tan mecánicamente, ¿verdad? Por lo que se debe pasar, sino que de un momento a otro, pues, puede surgir fenómenos, ¿verdad?, que no se esperaban. Entonces, así es la realidad. Rusia, por ejemplo, creo que no pasó por el capitalismo, sino que dio el salto al socialismo de una sola vez. Y el capitalismo tuvo un desarrollo desigual. Algunos pensaron, ¿verdad?, que el capitalismo iba a tener un desarrollo igualitario para todo el sistema. No, ahí quedaron rezagadas algunas sociedades en el caso de su desarrollo, y otras sociedades se potenciaron al desarrollo. O sea, tenemos un capitalismo desigual, y los naturalistas, ¿verdad?, los economistas, David Ricardo y Adam Smith, pensaron que el capitalismo iba a generar un desarrollo igualitario para todos los países. Ahí tenemos una realidad muy distinta. Así sucede también en el mundo social, político. Muchas veces las cosas caminan rápidamente y otras veces se estancan. Muy bien, entonces ese es un punto. Quiero también referirme, vamos a ver. Me van a permitir unos segundos. Estamos compartiendo. Permítanme un segundo. Tenemos algunos materiales, ¿verdad?, que ustedes van a revisar. Y es sobre el libro de Francisco Porrúa.
en el libro de Francisco Porrúa Pérez, Teoría del Estado, van a revisar, repito, el capítulo 11, 12 y 13. Esos capítulos los van a revisar para el estudio del examen. Espero que no se les escape ese compromiso. Ahí lo tenemos, vamos a compartirlo. Vamos a compartir. Vamos a ver, permítame un segundo. Vamos a compartir ahí. Bueno, ahí lo tenemos. Capítulo 11. Naturaleza del Estado. Desde acá van a empezar a estudiar para el examen también, juntamente las clases. Ahí tenemos naturaleza del Estado, lo que hemos venido desarrollando. Distintos modos cómo puede conocerse el Estado. Tenemos a Leyenet. Teorías que consideran el Estado de un modo predominante, objetivo. Son cosas que también las trabajamos. Teoría del Estado que justifican sus elementos. Luego tenemos el capítulo 12, naturaleza del Estado, teorías que asignan al Estado un carácter subjetivo predominante. El Estado concebido como un organismo intelectual. Teorías que consideran al Estado como unidad colectiva de asociación. Y tenemos las teorías jurídicas del Estado. Entonces, estos 3 capítulos que son cortos, son bien cortos, bien específicos. Licenciado, buenos días, disculpe. Sí. Fíjese Sí. de que perdí la conexión y no escuché muy bien desde dónde vamos a leer para el parcial. Sí, bueno, del parcial yo les voy a enviar las diapositivas, ¿verdad? De todo lo que considere que es oportuno que lo revisen. Y también de estos 3 capítulos del texto de Francisco Porrúa Pérez sobre teoría del Estado, capítulo 11, 12 y 13. ¿Verdad? Que estarán juntamente pues a las clases, ¿verdad? Y a los materiales que les voy a enviar, principalmente sobre todas estas teorías, ¿verdad? Y de las preguntas, porque, repito, hay algunos temas que si bien se trabajaron en la primera unidad, pero no fueron evaluados, algunas cosas pueden reconsiderarse, o como mencionaba también, el conocimiento no lo podemos dejar ahí tan mecánicamente, decir esto ya no lo ocupo, lo podemos reocupar de nuevo, pero entonces es necesario pues que estemos en una situación muy general del estudio. Entonces les enviaré enseguida las diapositivas, ¿verdad? Que hemos discutido en clases, pero ya de antemano estamos señalando aquí los materiales que van a revisar también en el texto, ¿verdad? Que es del capítulo 11 al capítulo 13 de Francisco Porrúa Pérez. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo al respecto, estimada compañera estudiante? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos en esa parte. Por favor, registren su asistencia. Mañana pues tenemos la clase también de conclusiva y también recordarles qué es lo que va a entrar para ese examen. Recordemos que el examen será en línea, ¿verdad? En línea, en la plataforma Moodle, pero los voy a convocar antes para dar las indicaciones generales de dicho examen, el día lunes respectivamente, y el jueves de la misma manera. Pasen muy buenas tardes todos.